La Universidad Mayor de San Andrés, junto con la Facultad de Humanidades, presentan el Diplomado Desarrollo Humano en la Gestión Universitaria. A nombre del rector Óscar Heredia, les damos la cordial bienvenida. Módulo 6. La mejor y grandiosa inversión que existe en la humanidad es en el talento humano, recurso estratégico de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, como son los docentes. Nuestra amada universidad necesita docentes capaces como ustedes para dirigirla, con liderazgo, vocación de servicio y sensibilidad humana. Porque la actualización permanente del talento humano es pilar fundamental de nuestra gestión. Por eso, por primera vez en nuestra universidad, ponemos a su disposición un diplomado gratuito de formación en gestión universitaria. Muchos éxitos, apreciadas y apreciados docentes. Bien, buen día, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar ya en este último tramo, en este último caminar por el taller de monografía. Hasta la última sesión fuimos trabajando y fuimos observando cómo vamos construyendo los objetivos, es decir, cómo vamos construyendo estos límites que tiene la investigación monográfica, no sin dar las recomendaciones en sentido de que hay que acotar que los objetivos de la monografía también deben ser acotados, también deben ser objetivos que no amplíen demasiado y que se inscriban en el marco del tema que estamos trabajando. No hay que hacer en la monografía estas relaciones causales, estas relaciones correlacionales, ¿sí? Hay que tratar de que en la monografía el objetivo sea un objetivo más bien de profundización de un tema, más bien de esta idea de ir avanzando, de ir profundizando, como digo, en el conocimiento de ese tema. Si estamos haciendo una monografía para saber el comportamiento de la mononucleosis, ¿no es cierto? Entonces tendré que dedicarme a eso, pero es preferible no hacer estas asociaciones con otras áreas, estas ideas de causa-efecto, sino por el contrario, tendré que ubicar un aspecto de la mononucleosis y empezar a profundizar, empezar a ir viendo qué es lo que todavía no se conoce y ahí concretar el objetivo específico, el objetivo de la monografía. También reiterarles que no tiene mucho sentido que efectivamente hagamos un ejercicio en el que hagamos una monografía que parezca una tesis, que parezca una investigación de largo aliento. No tiene sentido. Siempre hay que tener presente el propósito, siempre hay que tener presente ¿para qué es una monografía? Simplemente para profundizar sobre un tema, ¿sí? Profundizar, ampliar el conocimiento o de repente nos sirva como un ejercicio exploratorio con las advertencias del caso que tienen que ver con esta idea de ojo cuánto conozco del tema, cuánto yo sé de ese tema para poder realmente plantearme un exploratorio, ¿sí? Pero digamos, no, este es el punto que siempre debe estar presente. ¿Es un tipo de investigación? Sí,
pero es un tipo de investigación concreta, es un tipo de investigación precisa, que lo que nos ayuda es a concentrarnos en un solo tema. En un solo tema que no debe ser un tema demasiado genérico y demasiado grande. Entonces, en cada punto que vamos haciendo, en cada punto que vamos desarrollando, en cada punto que vamos mirando, este es el concepto. El concepto es no pasarnos, no hacer una monografía tan extensa, ¿no es cierto?, que pierda su carácter, que ya deje de ser evidentemente monografía. ¿Sí? Bien. En esta última parte vamos a hacer algunas pautas metodológicas y por eso son pautas, es decir, no estamos entrando, porque no nos daría el tiempo tampoco, a hacer un desarrollo metodológico de la monografía, sino que vamos a ir revisando algunas pautas que son necesarias para ir armando la monografía. Para el caso de las monografías, el tratamiento metodológico responde al tipo de monografía. La primera consideración, ¿sí? Decíamos en la anterior sesión, la metodología hay que adaptarla a la monografía. Bueno, aquí estamos precisando y aquí estamos diciendo, no solo hay que adaptarla, sino que hay que identificar en qué monografía estoy trabajando. ¿Cuál es el tipo de monografía? Estoy trabajando una monografía por revisión, compilación, actualización. Estoy trabajando una monografía de investigación. Estoy haciendo un análisis de experiencias. Es decir, en qué línea de monografía efectivamente me estoy desenvolviendo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las monografías que tienen que ver con esta idea de la revisión, la compilación, son aquellas que se concentran, son aquellas que más bien lo que están haciendo es una recuperación, están haciendo un tratamiento de lo que ya se ha escrito, de lo que ya se ha hecho. Por ejemplo, una monografía de compilación podría estar trabajándose desde las diferentes concepciones, desde las diferentes interpretaciones que se han dado a el proceso del 2019 en Bolivia. Cuáles son las categorías, cuáles son los criterios que se han utilizado, que se siguen utilizando para definir ese proceso, más allá de que si ha sido golpe, no ha sido golpe, si ha sido sucesión constitucional, etcétera, ¿sí? Más allá de eso, cómo podemos hacer una revisión hemerográfica de unos 3 o 4 periódicos, Razón, en ese momento teníamos todavía Página 7, Diario y qué sé yo, ¿sí? Hacemos 3, 4 periódicos y solo de periódicos. Y solo identificamos aquellos artículos que en el 2010 han trabajado en los primeros 6 meses del 2020, en los primeros 6 meses han trabajado con ambas conceptualizaciones, ¿sí? Y voy mirando las argumentaciones y esa es mi investigación monográfica, que es una revisión, ¿sí? Que es de revisión, que es de actualización, que es evidentemente, ¿no es cierto?, lo que otros han escrito, pero que yo desde mi enfoque, yo desde mi posición teórica, yo desde mi constructo teórico voy a poder, ¿no es cierto?, leer de esto que ya se ha producido, de esto que ya se ha trabajado. En cambio, si estoy haciendo una monografía de investigación, efectivamente voy a encontrar algún tema nuevo, voy a encontrar algún aspecto de un tema que efectivamente me permita hacer
un abordaje exploratorio. ¿Sí? Un abordaje exploratorio. Aquí no profundizo, no miro causas, no. Aquí hago un abordaje exploratorio para identificar algunas características de este fenómeno o de este comportamiento nuevo que tenemos. ¿Sí? Ojo con esto, cuando hablamos de investigación en la monografía, estamos hablando de un primer nivel, estamos hablando de estos niveles exploratorios. Y por eso digo que hay que tener mucho cuidado, hay que saber muy bien el tema, hay que conocer, hay que tener experticia sobre el tema, porque tengo que tener la capacidad de diferenciar los temas que realmente no se conocen. Como tengo experticia en el tema, como conozco el tema, como sé cómo se está trabajando, entonces sí tengo la posibilidad de identificar estos vacíos, de identificar esto que todavía no me queda claro, esto que todavía no está totalmente trabajado. En el caso de una metodología, en el caso de una técnica, en el caso de un contenido, una categoría, ¿sí? O una metodología, ¿sí? Pero tienen que ser aspectos, ya la metodología quedaría grande, ¿sí? Tienen que ser aspectos muy concretos, tienen que ser aspectos muy puntuales que nos permitan hacer este ejercicio. Investigaciones que se pueden dar a un nivel muy básico, lo vamos a ver más adelante, que digamos por eso son exploratorias, no por eso no tienen importancia, no por eso son insignificantes, no, en absoluto. Es un tipo de investigación y que tiene su aporte específico. También las de experiencia, que son monografías que no llegan a una sistematización, son monografías que todavía no están en el plano de la sistematización, ¿sí? Pero que lo que hacen es permitirme reflexionar en un proceso investigativo o en una experiencia de intervención que haya participado, ¿sí? O que se haya realizado. No necesariamente es que yo haya sido partícipe de esa investigación o de ese proyecto de intervención. Puedo identificar un aspecto y efectivamente voy a reconocer, voy a recuperar un aspecto específico de esa experiencia. Ahora, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay que identificar dos elementos. Por una parte, registros, información que haya podido generar ese trabajo, ¿sí? Ese trabajo que voy a ir a observar, que voy a ir a mirar, que voy a ir a trabajar, por una parte. Pero por la otra parte, también tengo que ver cómo yo voy a diseñar mis instrumentos para construir información y poder recuperar esa experiencia, ¿no? Esto es bien importante porque efectivamente estas monografías, ¿no es cierto?, me van a permitir entrar a ciertos niveles de conocimiento. Las monografías pueden trabajarse desde enfoques cualitativos, cuantitativos, mixtos, documentales, ¿sí? Va a ser mi capacidad como investigador, investigadora, que yo pueda identificar qué tipo de enfoque es el que resulta idóneo, es el que metodológicamente me va a permitir, ¿no es cierto?, abordar esa mi pregunta, esa mi problematización que he hecho, ese mi objeto de investigación. Hay que tener en cuenta que para abordar la metodología, para diseñar el proceso metodológico, necesariamente
tengo que revisar, necesariamente tengo que mirar, ¿no es cierto?, las variables, los objetivos, el problema. Es decir, hago una suerte de camino, hago una suerte de ruta en la que estoy con mi interrogante, estoy con mi objeto. De mi objeto están saliendo las variables y los objetivos. ¿Sí? O sea, tengo todo el camino trazado. Las variables son las que están cruzando toda mi propuesta, están cruzando toda mi apuesta a este nuevo conocimiento. Es necesario, ayuda mucho, organiza. Si no se vuelve muy impreciso, se vuelve muy grande y de repente nos quedamos en una lluvia de ideas y no en cuerpos de información que son necesarios para resolver nuestra monografía. Ahí es indispensable que vayamos diseñando indicadores. No son simplemente los indicadores que vamos a hacer en una operacionalización, como hacemos en las investigaciones sociales, pero sí es necesario contar con indicadores que nos ayuden a identificar dónde están los espacios de información, dónde tengo que ir a buscar, dónde tengo que ir a construir los datos necesarios. Ahorita volvemos al tema de los objetivos. Se puede trabajar con informantes claves, con expertos o expertas, con documentos, con periódicos, con registros musicales, con formularios, con documentos institucionales. La gama de instrumentos, la gama de que podemos diseñar, que podemos crear, ¿no es cierto?, que podemos apropiar a nuestra monografía son diversos, así como diversos son para todas las ciencias sociales, ¿sí?, para todas las ciencias naturales, para las ciencias exactas, ¿sí? La monografía, al igual que cualquier investigación, apropia para sí todos los instrumentos que pudiera ofrecernos nuestra área disciplinar. Dependiendo del tipo de monografía, se pueden realizar muestras pequeñas, pero muestras pequeñas, ¿sí? Son muestras que no, en lo posible no probabilísticas, sino más bien muestras intencionales, para lo cual hay que diseñar criterios específicos, para lo cual hay que hacer un ejercicio en el que podamos, ¿no es cierto?, contar con un sustento de por qué estoy trabajando con esa población, o si estoy haciendo una monografía que es por expertos, mucho más fácil, porque ahí ya no tengo que ni siquiera hacer una muestra como tal, sino lo que hago es una identificación de expertos en el área o expertas en el área que estoy trabajando. Si estoy trabajando en un área específica de la antropología, buscaré a aquellos antropólogos, antropólogas que tengan la experticia en ese tema. No es que sean antropólogos o antropólogas, no. Tengo que buscar en ese tema específico, ¿sí? Y aquí también un poco una advertencia, o una sugerencia más que advertencia. Tengamos cuidado con esto de que no, bueno, pero es médico. Sí, toda área disciplinar tiene sus experticias. Y todos tenemos ciertas áreas de experticia, ¿sí? No podemos saltar por todos los... el arquitecto no va a saltar del urbanismo al paisajismo, al esto, ¿sí? No, se va a especializar en ciertas áreas.
el médico se va a especializar en ciertas áreas, enfermería se van a especializar en ciertas áreas, trabajo social se va a especializar en ciertas, o sea, todos los campos disciplinares tenemos áreas y dentro de esas áreas experticias. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de expertos, efectivamente los criterios de selección de esos expertos tienen que ver con esto. Los criterios de selección de estos expertos tienen que ver con estas características, ¿no? O sea, estas particularidades donde se ha escrito, donde se ha producido, donde se ha ido haciendo una serie de aportes. Entonces, cuando hablamos de la población, ¿sí? Hablamos de una población dentro de la monografía, que es una población que son sujetos con los cuales vamos a interactuar, vamos a dialogar, pero también hay esta otra muestra que tiene que ver con los periódicos, con los registros, con los libros, lo que decíamos en la anterior sesión. Yo puedo hacer una investigación para ver los códigos literarios que se usaron entre el 20 y el 40 en Bolivia con la mediación de la Guerra del Chaco, ¿sí? Preguerra, posguerra. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo con la producción literaria? ¿Qué voy a hacer? Voy a revisar todo lo que se escribió en cuento, en poesía, ¿sí? Entonces, ahí me voy a centrar. Y son textos, son documentos. Voy a hacer una revisión, como decía hace un momento, qué es lo que sucedió, cómo se conceptualizó, cómo se interpretó el 2019, y para eso voy a revisar periódicos. Pero también tengo que hacer muestras. También tengo que hacer muestras para saber, por ejemplo, que solo voy a revisar del periódico la parte central o el suplemento político. ¿Sí? O sea, tengo que marcar dónde voy a revisar y cuáles van a ser los criterios que voy a utilizar para hacer esa revisión. Los criterios son precisamente los indicadores, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado también con esto de la muestra, porque cuando hablamos de muestra, probablemente tendamos a confundirnos, tendamos a un poco desorientar el camino y querer hacer una muestra probabilística, trabajar con una gran cantidad de población, no es el propósito de la monografía. El propósito de la monografía es tener, si vamos a trabajar con informantes, perfecto, pero que sean, digamos, grupos pequeños. Durante todo el proceso es imposible no pensar en un marco categorial básico, ¿sí? Un marco categorial que va a acompañar a la monografía, un marco categorial que va a ser el que me ayuda a construir la propuesta de la investigación monográfica, pero que también es el sustento de la lectura de esos datos. Cuando yo digo voy a leer lo que han dicho, lo que se ha propuesto, lo que se ha trabajado en los periódicos, en toda la primera gestión del 2010, los seis primeros meses, precisamente me estoy refiriendo a esta idea de con qué criterios voy a leer eso, cómo voy a diseñar mis indicadores con la propuesta teórica que yo estoy proponiendo, con la que yo estoy trabajando. ¿Sí? La investigación no es neutra, siempre tiene una intencionalidad. ¿Sí? Y aun cuando me digan, pero es una intencionalidad científica, es una intencionalidad académica, sí, pero ni la academia ni la ciencia son neutrales o son incoloras.
insaboras, tienen una intención. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esto, hay que manejar este marco categorial, hay que tener en este proceso investigativo, cuando empiezo a diseñar esta monografía, tengo que irme nutriendo, tengo que irme sustentando, tengo que irme solventando en una propuesta teórica. Lo que nos va a pasar generalmente como docentes es que ya tenemos estas bases teóricas, ya tenemos estas bases conceptuales y lo que hacemos es apelar a esas bases conceptuales que ya las venimos trabajando, que ya las venimos desarrollando, que ya las venimos madurando, ¿no es cierto?, discutiendo, analizando. Entonces, efectivamente, no hay mucho conflicto ahí. O sea, no es que como el estudiante con el que trabajamos tiene que sentarse y empezar a construir, tiene que empezar a armar su base categorial. Lo más probable es que como docentes apelamos a lo que ya tenemos, apelamos a lo que hemos ido trabajando, desarrollando, y de repente encontramos algo nuevo. Siempre se encuentra algo nuevo, siempre se está escribiendo, siempre se está aportando. Hay que ser nomás acuciosos en ir mirando, en ir buscando, en ir viendo qué está saliendo nuevo. Hoy día tenemos una ventaja, pero maravillosa, que está en las bibliotecas digitales. Y las bibliotecas digitales nos ayudan, pero nos abren el camino para ver precisamente estas novedades. Tenemos páginas académicas interesantes que efectivamente nos ayudan a ingresar por áreas disciplinares, nos ayudan a ingresar y buscar esa nueva bibliografía, estos nuevos aportes, que pueden ser temas también de nuestra propia discusión, pueden ser temas también de nuestra propia, digamos, no confrontación, no hablemos de confrontación, pero sí de intercambio, de cuestionarnos nosotros nuestros propios conocimientos. Si fuera necesario, habría que realizar una matriz de construcción de datos, ¿sí? Principalmente en las monografías de investigación. Yo diría en todas. Es útil, es un buen recurso. Es un buen recurso que nos ayuda a ordenar, que nos ayuda a precisar, a darle un sentido lógico, incluso a la exposición que voy a hacer dentro de la monografía, a cómo voy a exponer los datos, ¿sí? Porque una cosa es la lógica de exposición de mi base de datos, de la base de datos que voy a construir, ¿no es cierto? Pero es distinta a la lógica de exposición. ¿Cómo voy a presentar esos datos ya en el documento final? Estas matrices, porque son matrices de construcción de información, que son operacionalizaciones, sí, son, pero no quiero que lo tomen como una operacionalización en los términos que hacemos generalmente, donde bajamos, al menos si es una investigación cuantitativa, bajamos hasta el detalle y vemos los cruces y vemos cómo vamos a manejar este dato con este otro dato, cómo vamos a explicar por dónde va la frecuencia, el chi, etcétera. No va por ahí la lógica de las monografías. No llega a esos niveles. Por eso hablo de una matriz de operacionalización. Sí, se sigue llamando matriz de operacionalización, que lo que permite básicamente es armar esta base de datos. Si estoy haciendo un trabajo hemerográfico, entonces llevo ahí mis indicadores y ahí voy
trabajando y ahí voy procesando la información que empiezo a recolectar, que empiezo a construir, ¿sí? Es una herramienta útil, sin duda, no cabe duda. Tiene que tener una estructura ágil. Tiene que tener una estructura ágil, es decir, ágil en el sentido de que sea fácil de mostrarme el dato, sea fácil de ubicar el dato que necesito, ¿sí? Sea fácil, sea de fácil manejo, que rápidamente me pueda ubicar en lo que me está mostrando ese dato, en lo que me está posibilitando mirar ese dato. Básicamente estas matrices lo que hacen es utilizar variables indicadores, ¿sí? Desde las matrices además podemos identificar técnicas. ¿Cuáles serían las más idóneas? Dependiendo de lo que estoy planteando. Es decir, viene mi objeto, viene mi interrogante, es decir, tengo aquí la estructura de lo que quiero hacer, hasta dónde quiero llegar, entonces aquí cuando empiezo a mirar los datos que necesito, cuando empiezo a construir los datos que necesito, voy a ver cómo tengo indicadores que pueden ser los indicadores más, digamos, adecuados para recoger esa información. ¿Qué pasa si trabajo con el sistema del SNIS? ¿Sí? Si trabajo con el sistema del SNIS, no puedo decir. ¿Qué pasa si trabajamos con el sistema del SNIS? ¿Sí? ¿Cómo bajo la información? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo la voy organizando de tal manera que vaya resolviendo mis variables? De tal manera que vaya trabajando mi objetivo. ¿Sí? Ahí es donde está el propósito de estas matrices. Porque, sí, yo puedo entrar al SNIS, puedo entrar al INE y puedo comenzar a trabajar. Y voy a tener ahí una gran base de datos, voy a tener ahí un montón de información, pero el tema es cómo esos datos yo los voy registrando, cómo esos datos los voy trabajando, ¿sí? Los voy trabajando, porque no es simplemente que tomo el dato frío, sino cómo esos datos los voy trabajando y los voy ordenando en esta matriz. ¿Qué sentido le voy dando? ¿Qué sentido le voy dando? Por ejemplo, en la última ETSA que se hizo, sí es la última, el dato de embarazo adolescente es un dato que casi no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque es una muestra mínima. Es una muestra mínima. Entonces, la confiabilidad de ese dato es muy baja. Confiabilidad en términos de lo que yo tengo que hacer. Confiabilidad en términos de las afirmaciones que probablemente yo realice en función de ese dato. Entonces, ¿cómo lo tengo que trabajar? ¿Cómo lo tengo que ordenar? ¿Cómo lo voy a colocar en esta mi matriz, ¿no es cierto?, para que efectivamente podamos de alguna manera mirar, podamos de alguna manera darle una interpretación a ese dato. Y en ese sentido digo que las técnicas sí me ayuda a ir redondeando cuáles son las técnicas que necesito.
Una tabla simple puede ser variable, categoría, dimensión, indicador o indicadores, ¿sí? Esa es una matriz simple, es una matriz ágil, es una matriz que efectivamente me permite ir armando esta información, ¿sí? No se olviden, en estas matrices siempre tener presente el objetivo. ¿Dónde está la intencionalidad del objetivo? Ahí los verbos se nos vuelven bien importantes. Ahí los verbos ya no son simplemente, no, metele experiencia, metele. No, ahí el verbo se vuelve sumamente importante. ¿Por qué se vuelve sumamente importante? Porque me permite saber cuál es el resultado final que yo voy a presentar en este documento, ¿sí? Es como cuando nosotros docentes le decimos al estudiante, en este tema vamos a trabajar A, B y C. A vamos a trabajar así, B vamos a trabajar estos contenidos, C estos otros contenidos. Y resulta que cuando termino ese módulo, no hice eso, me quedé en otros temas. Entonces no alcancé el propósito. Menos voy a alcanzar hoy día que trabajamos tanto con capacidades, etcétera, menos voy a trabajar con eso. Entonces tengo que hacer este ejercicio de ir observando, de no perder de vista en estas pautas, ¿no es cierto?, en este pequeño esquema, en esta pequeña matriz, donde yo puedo colocar, evidentemente, variable, categoría, dimensión, indicador. Categoría, dimensión van juntas. Categoría, dimensión van en la misma lógica, es decir, y ahorita vamos a ver. Las variables son no otra cosa, ¿no es cierto?, que estos constructos que tenemos y que efectivamente me ayudan, me permiten, ¿no es cierto?, a hacer estos ejercicios de medición de mi trabajo. Podemos señalar efectivamente que las variables son estas mediciones. Quiero hacerles la lectura exacta de una variable para que así no. Es el conjunto de atributos, propiedades, dimensiones, pautas de conducta o agrupamientos mediante el cual puede describirse un individuo, un hecho, fenómeno o entidad de interés social. ¿Sí? Esas son las variables. Las variables, como habíamos visto en la sesión anterior, son estos atributos que voy a ir a medir. Son estos atributos que voy a ir a trabajar, ¿sí? Son estos atributos que puedo, estas características, esto que hace que ese fenómeno sea lo que es. Cuando mido la edad, por ejemplo, que es una variable, que puede convertirse en una variable, la edad, cuando yo digo de 0 a 5 años, me estoy refiriendo a una etapa vital de la vida. Y por lo tanto,
ese 0 a 5 años me reporta una serie de características que son las que me interesan, que son con las que voy a trabajar. A esto me refería. Una variable la voy a identificar, ya la he identificado en mi monografía, la voy a identificar en mi objetivo o en mis objetivos, las voy a ir identificando y eso es lo que voy a ir trabajando. Voy a ver cómo voy a medir esas características. La dimensión son los elementos que manifiestan el comportamiento de la variable. ¿Sí? En algunos textos lo vamos a encontrar como subvariable. Está bien, estamos hablando de lo mismo. ¿De dónde saco estas dimensiones? De la teoría. Si la variable es la edad, mi categoría, mi dimensión, ¿qué es la edad? ¿Qué reporta? ¿Qué datos reporta la estructura etaria? ¿Qué significa la estructura etaria? Teóricamente, ¿sí? Aquí nada es de sentido común, aquí nada es de lo que a mí me parece, nada es de lo que yo creo que parece que es así, no, aquí es teoría, ¿sí? Teoría, sustento teórico. Y el indicador, efectivamente, van a ser estas representaciones simbólicas que permiten medir la variable. ¿Qué hacen? El indicador es el que hace la relación, el indicador es el que conecta la teoría con la realidad. ¿Sí? El indicador me señala el espacio donde voy a ir a construir el dato. Donde voy a construir el dato. ¿Y qué dato voy a construir? ¿Sí? A este indicador llegamos en las monografías. ¿Sí? Ya no llegamos a índices, llegamos a este indicador. Muy excepcional podríamos llegar a índices, ¿no es cierto? Podríamos, pero excepcionalmente. La monografía es preferible que no la compliquemos con este tipo de índices, subíndices, ¿sí? Entonces, el indicador no es otra cosa que esta representación simbólica. ¿Cuál es la representación simbólica de la edad? Los quintiles, los periodos de niñez, adolescencia, juventud. Estos de 0 a 3 años, si estoy haciendo un trabajo sobre personalidad, si estoy haciendo una cosa más específica, me significa y me reporta una diferencia el hecho de hablar de 0 a 3 años que hablar de 0 a 5 años. ¿Sí? Ahí hay una diferencia, hay un comportamiento diferente. ¿Sí? Pero si estoy hablando de edad, que es una variable, voy a efectivamente encontrar en el indicador esta representación simbólica que está agarrando la teoría, pero que está agarrando el dato de realidad. ¿Sí? Yo tengo que mirar, y vuelvo al ejemplo de la revisión hemerográfica, yo tengo que hacer un análisis de todos los artículos que se han realizado, todos los artículos que se han escrito sobre el 2019. ¿Sí? Vamos a suponer que vamos a utilizar solo editorial
y opinión, ¿sí? Opinión de políticos, expertos, etc. Muy bien. ¿Cómo voy a diseñar ahí los indicadores? ¿Qué voy a ir a trabajar en esos artículos? ¿Qué? ¿Qué categorías? ¿Qué categorías? Podría ir por las categorías simples de golpe de Estado, sucesión constitucional, genocidio, ¿sí? Y podría marcarme esas categorías. ¿Qué es el golpe de Estado? Es una categoría teórica. Es una definición teórica, ¿no es cierto?, de cuando se rompe el orden constitucional. Bajo varias vías, que no es solamente una, etc. Pero yo me posiciono en un espacio teórico y señalo y digo cuáles son esa categoría con la que yo voy a trabajar, y con esa categoría voy a ir al dato fáctico, es decir, voy a ir a la realidad, al artículo escrito por don Juan del Granado, por don Carlos Mesa, por don Jorge Richter, y los voy a ir identificando, y voy a ir identificando cómo están utilizando la categoría golpe de Estado, cómo están utilizando la categoría sucesión constitucional, etcétera. Para eso me sirve el indicador. Ese va a ser un indicador más bien cualitativo. En cambio, el otro, al que me refería de la edad, es un indicador más bien cuantitativo. ¿Sí? Lo puedo cuantificar. En cambio, estos otros son indicadores cualitativos donde voy a ir haciendo el ejercicio de comparación, pero a partir de este indicador, a partir de esta representación simbólica, teórica, y esta representación, ¿no es cierto?, de lo fáctico, que la voy a comparar con lo fáctico. Es una medida. Evidentemente es un eslabón que conecta lo teórico y la realidad. Ese es el indicador. ¿Sí? Ese es el indicador. Pareciera ser un razonamiento medio simple, pero que efectivamente no es tan simple y a momentos efectivamente nos complica bastante la existencia, nos complica bastante la vida. Un indicador, y he utilizado un texto poco santo académicamente, pero que tiene una definición que nos ayuda a aclarar. Un indicador es un señalador. Puede ser una medida, un número, un hecho, una opinión o una percepción que señala la situación o condición específica y que mide cambios en esa situación o condición a través del tiempo. Es decir, el indicador nos proporciona la visión de los resultados de acciones e iniciativas. Claro, nos muestra el movimiento, ¿sí? Pero fíjense cómo aquí está más amplio la definición de indicador y nos habla de que evidentemente es una medida, es un número, es un hecho, es una opinión, es una percepción, ¿sí? Entonces, ahí nos está englobando, ahí nos está permitiendo entender, nos está mostrando, ¿no es cierto?, que el indicador tiene un carácter cualitativo y este carácter también cuantitativo. Podemos trabajar en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Precisa el indicador a la categoría. La vuelve medible, ¿sí? Medible en términos cuantitativos como cualitativos. Y ojo, cuando yo digo medible en términos cualitativos,
no estoy refiriéndome a que la cualificación sea el 40%, el 30%, el 50% o el 20%. No, no. Me estoy refiriendo a que cuando hacemos estas explicaciones a partir de reflexiones teóricas, reflexiones de discurso, etcétera, estamos también midiendo. ¿Sí? Le estamos dando una medición a ese concepto, le estamos dando una calificación, le estamos dando un sentido. ¿Sí? Yo soy cientista política y voy a señalar y voy a decir, ¿no es cierto?, que de acuerdo a todo lo que he encontrado, la categoría de golpe de Estado, la categoría de sucesión constitucional, está trabajada así, está con estas características, tiene esto, tiene el otro. Es decir, ya le estoy dando, en ese sentido le estoy dando una medición, pero una medición en términos de lo que significa el sentido. Ya no es la medición cuantitativa. ¿Sí? Eso, por favor. En este sentido, los indicadores se convierten en los equivalentes empíricos que son observables, registrables, medibles de las dimensiones teóricamente definidas, y su elección depende en cualquier caso de la teoría subyacente y los enunciados que se busca formular. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto de Sena nos está ayudando a entender que efectivamente un indicador lo que hace es que me posibilita, me permite identificar lo que voy a medir, lo que voy a tomar de la realidad, pero lo voy a tomar a partir de una conceptualización teórica. ¿Sí? Y que es observable, es decir, yo puedo observar, yo puedo recuperar ese dato, yo puedo construir ese dato a través de la investigación y tomar el dato de realidad. Son registrables, por eso hacemos estos registros, podemos hacer encuestas, podemos hacer entrevistas, podemos hacer matrices, tenemos varias posibilidades de cómo hacer estos registros. Y son medibles. Y son medibles, cuando son cuantitativos, evidentemente voy a ir haciendo esta cuantificación, sumar. ¿Sí? Sumar, sacar estadígrafos, etcétera, etcétera, cuando son cuantificables. En cambio, cuando son cualitativos, lo que voy a hacer es más bien un tratamiento de reflexión lógica, de reflexión comparativa, de reflexión crítica. ¿Sí? Ahí es donde nos ubicamos. Pero esta información esta información que vamos a ir recolectando, esta información que vamos a ir recuperando, tiene dos consideraciones. Una, hay que hacer un procesamiento. ¿Sí? Tengo que ordenarla. Y tengo que ver los mejores formatos para ordenarla. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si esta información la voy construyendo, la voy diseñando a partir de grupo de expertos? Entonces, vía los testimonios, tengo que hacer un ordenamiento en función a estos indicadores. Y voy a ir identificando dentro de los testimonios, ¿no es cierto?, aquellas categorías, todos estos indicadores que me ayudan a ir sosteniendo, que me ayudan a ir soportando lo que estoy diciendo, lo que estoy afirmando o lo que estoy negando. ¿Sí? Entonces, ahí hay un sistema de registro. Y hay una forma a partir de la cual voy a ir mostrando, a partir de la cual voy a ir exponiendo esa información. Hay ciertas reglas para poder hacerlo.
Pero lo inmediato es qué técnicas utilizo. ¿Qué técnicas utilizo? Anderegui Valle, Ezequiel Anderegui, que es sociólogo, pero es uno de los grandes aportadores al trabajo social y a la metodología de las ciencias sociales, a lo cual se ha dedicado muchísimos años. Tiene mucha producción junto con su esposa, que ella sí es trabajadora social, pero se han dedicado de manera muy importante a la metodología. Ezequiel Anderegui, que trabaja y que les voy a dejar el texto precisamente sobre la monografía, la trabaja con otro metodólogo que es Valle, y señalan que entre las técnicas más recurrentes está la observación, la entrevista, ¿sí?, que son las que nos ayudan de mejor manera, que son aquellas técnicas con las que podemos trabajar de mejor manera. Sin embargo, también habría que ahí incluir la revisión documental, las entrevistas diversas, no solamente la entrevista, un tipo de entrevista, y los grupos focales. El grupo focal es muy útil en las monografías, en general en los enfoques cualitativos. El procesamiento de la información, dentro de estas técnicas básicas, por ejemplo, la revisión documental, ¿sí?, se pueden hacer lo más clásico. Quienes somos un poco más antiguos, las fichas, ¿sí?, que antiguamente las hacíamos a mano y que hoy día tenemos la computadora, hoy día tenemos el Word, hoy día tenemos otros recursos tecnológicos que nos han aliviado la vida a plantear estas fichas. Las fichas son sumamente importantes en todo el proceso de investigación y en las investigaciones documentales con mayor precisión. Las fichas son textuales, son de resumen, son de comentario personal, son mixtas, son de referencia cruzada. En la revisión documental, la ficha, para poder hacer toda mi base de datos, señalaba el ejemplo y decía, vamos a hacer una recopilación de la literatura entre 1920 y 1940. Entonces, para recopilar toda esa literatura que se ha producido entre 1920 y 1940, la ficha textual, la ficha de comentario es absolutamente importante. Es absolutamente necesaria porque ahí voy haciendo los registros de mis indicadores, ¿sí? Ahí voy encontrando de esa pequeña operacionalización que hice, ahí en esas fichas resumen, si es mixta, voy encontrando, voy identificando dónde están mis indicadores. El texto, y en ese texto, cómo se manifiestan mis indicadores. Las matrices son sumamente interesantes en una revisión documental. Las matrices porque me permiten armar indicadores, porque me permiten armar información, me permiten armar sujetos. Sí, la matriz es algo muy dúctil, la matriz es algo muy fácil de alguna manera de utilizar y que presenta información, que se puede registrar la información de manera que la identifico rápidamente. Entonces, ahí en la revisión, en las monografías, por ejemplo, documentales, estos dos instrumentos me pueden ayudar muchísimo. No son los únicos, ojo, no son los únicos. Estoy señalando algunos
que son posibles de trabajar y que, digamos, son de fácil tratamiento. La observación es otra de las técnicas que es muy útil, pero la observación es útil cuando tiene buenos registros y cuando tiene una identificación clara de lo que voy a observar y el propósito de esa observación y el registro. Eso es vital, ¿sí? No es la observación que voy a ir a mirar. No. La observación es algo concreto, es algo específico, es algo donde voy a ubicar mi mirada, es algo donde voy a focalizar, ¿no es cierto?, qué es lo que quiero observar. Y eso necesita de registro. La matriz de registro es una buena técnica, o sea, la matriz de registro me permite ubicar los indicadores que quiero observar y me permite hacer un manejo rápido, ¿sí? Un manejo rápido porque puedo armar en estas matrices algunos índices pequeñitos que los voy simplemente tiqueando. En cambio, en el cuaderno de campo tiene más riqueza, ¿sí? Tiene más riqueza, pero el cuaderno de campo depende mucho de mi memoria. El cuaderno de campo depende mucho de mi capacidad de identificar, ¿sí? Identificar esos indicadores en mi observación. Excepto que para la observación yo tenga cámara, para la observación yo tenga algún tipo de recursos tecnológicos que también es posible, y que eso me permita hacer mis registros de manera mucho más, digamos, de manera mucho más sustentada, ¿sí? Porque tengo la filmación, porque tengo la fotografía, ¿sí? Entonces, pero el cuaderno de campo es muy rico, es muy útil. Yo digo que en cualquier investigación el cuaderno de campo es vital, ¿no es cierto? Es sumamente importante porque es una fuente de información y es una fuente de información cotidiana. Es una fuente de información de lo que yo estoy analizando, conversando, de lo que estoy mirando, de lo que estoy escuchando, ¿sí? Que muchas veces no sale formalmente en los instrumentos que estoy utilizando, pero sí sale cotidianamente y sí puedo capturar ese dato. Las entrevistas clásicas son las abiertas, las cerradas, las semiabiertas, y estas son importantes, las entrevistas a expertos, ¿sí? Expertos, expertas. Son importantes este tipo de entrevistas, principalmente en la monografía, porque como quiero profundizar en un tema, porque quiero llegar a un tema, quiero trabajar en ese tema, entonces efectivamente la entrevista a expertos o entrevista a Delphi, que se llama, es muy útil, sin duda que es útil. Ahora, efectivamente, este tipo de entrevista reporta un requerimiento y es mi grado de conocimiento sobre el tema, porque estoy hablando con un experto. Entonces no puedo ir a preguntarle sobre la constitución política si yo no sé lo que es la constitución política, si yo jamás he revisado la constitución política, o si la he mirado, por aquí pasó. No, pues, voy a ir a hablar con el constitucionalista, le voy a hacer una entrevista, pero yo sé cómo se compone esta constitución, sé el enfoque que tiene, sé los capítulos que tiene, sé por qué más o menos se ha hecho de esta manera o de esta otra manera, y con el experto lo que voy a hacer es ir a profundizar eso que yo sé.
Eso que he encontrado en los textos, eso que he encontrado aquí, he encontrado allá, eso lo voy a volcar, eso lo voy a colocar, ¿no es cierto?, en la entrevista. Entonces hay que tener cuidado con esta entrevista a expertos, porque la idea es poder profundizar, es poder tomar y construir la información que estas personas tienen en su carácter efectivamente de dominadores, de ser la experticia que tienen sobre el tema, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. La entrevista grupal también es bien interesante. Como hablamos en la monografía, más bien de investigaciones más pequeñas, digamos, más a profundidad, pero con poblaciones más pequeñas, etcétera, la entrevista grupal es bien interesante. Pero hay que saberla manejar y hay que saberla conducir, ¿sí? Hay que tener una buena pauta, hay que tener una pauta lógica de cómo vamos a ir haciendo la dinámica. Me interesa que respondan todos y cada uno. Me interesa que tengamos un consenso. Me interesa que haya como una suerte de libertad, ¿sí? Y voy a colocar, si son 7 en la entrevista grupal, voy a colocar la opinión de los 7. ¿Qué? ¿Cómo voy a plantear la entrevista grupal? ¿Cómo voy a hacer la metodología? Eso es bien importante en la entrevista grupal. ¿Cómo voy a manejar la metodología? ¿Cómo voy a promover que efectivamente podamos ir construyendo esa información entre las 7, 8 personas? Porque tampoco pueden ser 10 ni 20, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hacer este ejercicio? ¿Cómo voy a trabajar este ejercicio metodológicamente? Eso también tiene que quedar claro en una entrevista grupal. No es solamente voy a ir y le voy a preguntar, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Me pueden hablar de la Constitución? No. De repente voy a utilizar una metodología mucho más ágil, ¿no es cierto? Y les voy a proponer hacer un juego donde nos vamos a ganar un premio y el premio va a ser una pregunta. Entonces, quien saca el premio va a tener que responder o va a elegir a quién va a responder. Es decir, puedo generar, dependiendo del grupo, dependiendo de quiénes son, puedo empezar a generar, ¿no es cierto?, las respuestas, puedo empezar a generar estos contenidos que estoy buscando de ese grupo. La entrevista grupal es muy rica, pero mucho depende de la metodología, mucho depende de cómo yo lea qué quiero, qué información estoy buscando y con qué grupos estoy trabajando. No es lo mismo trabajar con adolescentes que yo trabaje en un grupo focal con colegas docentes. No es lo mismo trabajar con colegas docentes de ingeniería mecánica que trabajar con las colegas de enfermería. Sus áreas disciplinares son distintas. Sus destrezas son también diferentes. Entonces, todo eso tengo que medir cuando hago estos ejercicios de entrevistas grupales. No son iguales los grupos focales, pero en la realidad tendemos a confundir la entrevista grupal con el grupo focal. ¿Sí? Tendemos a confundir. El grupo focal tiene como propósito efectivamente generar reflexiones, debates, tiene como propósito generar estas
opiniones que tengo sobre algún tema, que tengo sobre algo. Entonces, por ejemplo, al grupo focal no necesariamente voy con preguntas. Al grupo focal puedo ir con simplemente mis temas y voy a colocar un video. Y vamos a empezar a reflexionar a partir de ese video, pero a partir de ese video voy a ir construyendo la información. ¿Sí? La información. Entonces, el grupo focal no es igual que la entrevista grupal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Generalmente cuando vamos al grupo focal vamos con preguntas, les hacemos las preguntas, todos hablan, todos registramos, nos vamos felices. No. El grupo focal, precisamente por eso se llama grupo focal. Es un grupo que tiene ciertas características. Por ejemplo, han sido víctimas de inseguridad ciudadana. Los han asaltado. Y yo estoy trabajando sobre inseguridad ciudadana. Y estoy trabajando sobre estas prácticas cotidianas a partir de las cuales se manifiesta la inseguridad ciudadana. Entonces, esas personas con las que yo trabajo son todas personas que les han robado el celular, que les han robado de repente al correr su mochila, sí, los delitos de bagatela. Que pareciera que no nos reportan nada, que pareciera que son más, no, son inseguridad ciudadana. Entonces, solo esas personas yo voy a tener en mi grupo de focal. ¿Qué me interesa? Me interesa saber cómo están observando la inseguridad ciudadana, pero a partir de su experiencia. A partir de que le sacaron el celular, a partir que le robaron esto, a partir que le hicieron eso, listo, ahí, eso quiero hacer. Entonces, ahí es donde me dirijo. Y voy a trabajar con ese grupo, de repente con una pregunta generadora, también lo puedo hacer. Pero es como una pregunta grande, es una pregunta motivadora, es una pregunta que sale. ¿Sí? Es una pregunta a partir de la cual puedo comenzar a generar esto. O como les decía al principio, a través de un video. Un video que les haga recuperar un caso, que puedan reflexionar sobre un caso. Hace algún tiempo, por ejemplo, se hizo un grupo focal para ver un tema de violencia. Mujeres víctimas de violencia, mujeres que han sufrido violencia, pero mujeres que se están recuperando. Y la idea era saber en qué momento estas mujeres empiezan a tomar la decisión de romper con la violencia. ¿Cuál fue el tratamiento? Análisis de un caso. Ese fue el grupo focal. Un caso verdadero, un caso que ha sucedido, un caso, etcétera, ¿sí? Y lo fueron leyendo en voz alta. Y leyeron todo el caso en voz alta. Y ahí empezaron a hablar. A mí me pasó. Y yo no me di cuenta. A mí fue lo mismo. Ah, no, conmigo fue diferente porque pasó esto. Y ahí empezaron a ver. Y cuando nos dimos cuenta que realmente había que romper, que realmente había que parar. Y ese fue el grupo focal. Y ahí se fue armando, ahí se fue construyendo esa información donde ellas fueron explicando, fueron dando su opinión, fueron dando su experiencia de en qué momento hicieron ese corte. ¿Qué pasó para que hagan ese clic y que dejen? Entonces, ahí van los grupos focales. ¿Y son muy útiles para una monografía? Por supuesto que sí, por supuesto. Ayudan a profundizar, ayudan a mirar el dato, ayudan a reflexionar en el dato.
puedo hacer un grupo focal con expertos también. Puedo hacer, no es que sea más difícil, de repente sea un poco más difícil reunirlos a todos, pero con seguridad que lo voy a poder hacer. Entonces, hay este cuerpo de técnicas, no son las únicas, podríamos hacer otras más, pero digamos que estas son como las clásicas, como las que mejor nos ayudan. Bien, vamos entrando a la última parte. Y vamos a revisar algunos esquemas básicos para proponer una monografía. Esto también es una propuesta de Anderegg, ¿no es cierto? Y ellos señalan y dicen, un documento de monografía básicamente debe tener una portada, una introducción, un índice, un cuerpo de la monografía, las conclusiones y sus referencias bibliográficas. Es una estructura clásica, muy académica, ¿no? O sea, es una estructura donde podemos encontrar los cuerpos de un documento académico. Ahora, ojo. Los documentos académicos, cuando se trata de una monografía académica, hay que fijarse si tenemos reglamentación específica. Es probable que la carrera, la facultad o la propia universidad tenga una reglamentación específica. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de la UNSA, tenemos reglamentación específica de cómo se presentan los trabajos de tesis, de trabajos dirigidos, ¿sí? Tenemos reglamentaciones que ahí nos están diciendo cuál es la estructura. Entonces, seguimos la estructura dependiendo de acuerdo a los requerimientos institucionales. Sin embargo, esta es una estructura clásica que tiene un elemento interesante. El cuerpo de la monografía. ¿Sí? Fíjense que no hace una desagregación de cuál es el cuerpo de la monografía. Ahí corre mucho, está sujeto, está dependiendo de la propia lógica del investigador o de la investigadora. ¿Cómo voy a hacer esa exposición de los datos? ¿Cómo voy a presentar esa información que he recuperado? ¿Cómo voy a presentar todos esos testimonios que he recuperado a partir de la prensa y que los tengo que ir explicando y que tengo que resolver mi objetivo sin perderme de mi objeto de investigación, ¿no es cierto? Sin perderme, voy a tener que ir ordenando, voy a tener que ir exponiendo, y no en 200 ni en 300 páginas, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Esta es otra estructura. La estructura que nos plantea Anderegg y Valle es un poco más extensa y hablan, casi de los mismos puntos, pero hacen un poco más de extensión, donde hablan de la portada, la dedicatoria, agradecimientos, el abstract, el índice general, el prólogo, la introducción, la descripción de los métodos y las técnicas utilizadas y el cuerpo de la monografía, más la conclusión o las conclusiones. Aquí hay una diferencia, y la diferencia está en precisamente este pequeño punto 8, donde para Anderegg y Valle es importante la descripción de los métodos y las técnicas utilizadas. Es un poco los aspectos metodológicos que han sido utilizados, que han sido trabajados en la monografía. Este es un requerimiento que probablemente no sea muy útil,
que nos sea muy útil en los trabajos más académicos, ¿sí? Cuando solicitamos monografías en trabajos académicos. Sin embargo, si yo estoy haciendo una monografía para la materia de procesos electorales, probablemente no tenga que colocar como un punto específico los métodos y las técnicas utilizadas, sino que lo que puedo hacer es incluir dentro de esta gran introducción los métodos y las técnicas que he utilizado de manera muy específica y más como una suerte de balance, ¿sí? Como una suerte de balance y no simplemente decir hice entrevistas, hice revisiones, hice esquemas, sino más bien simplemente señalar que se hizo entrevista, que se hizo esto, pero cuál fue el balance, es decir, cómo nos fue con eso. En 2 párrafos, no necesito hacer un gran capítulo para hacerlo. Sí, si estamos hablando de una monografía académica, que es una monografía que tiene que ver con un nivel de titulación, etcétera, entonces sí, ahí sí amerita y ahí sí Anderegg tiene razón. Para cada parte de la monografía, ¿no es cierto?, se sugiere hacer un esquema lógico mínimo. ¿Qué significa hacer un esquema lógico mínimo? Significa ordenar aquello que vamos a trabajar en cada uno de los puntos, en cada uno de los capítulos. ¿Sí? ¿Qué significa hacer un esquema? Significa organizar cómo cada una de las partes voy a irla, digamos, exponiendo, cómo cada una de las partes las voy a ir señalando en sentido de tener un esquema general lógico, pero además tener un esquema por cada una de las partes. Esto me ayuda, esto me permite a que no pierda mis hilos conductores, ¿sí? A que no sean una suerte de estanco, este es un capítulo, esta es una parte, esta es una parte, y que no encuentre los conectores, no encuentre ese hilo conductor que me ayuda a ir, ¿no es cierto?, siguiendo, que me ayuda a ir conduciendo todo el trabajo. Para Anderegg y Valle se hace lo que ellos llaman el guión general, ¿sí?, y el título de los capítulos, que provisoriamente, efectivamente, se van a diseñar, que después van a ir cambiando, pueden precisarse, pueden salir incluso, y se va haciendo estos guiones, que también son provisionales, por cada uno de los capítulos. Esto es una recomendación y esto es una sugerencia muy útil, muy útil. O sea, tiene que ver efectivamente con definir el carácter de exposición, ¿sí? Es definir el carácter de exposición de toda esa información y cómo voy a mostrar lo que he trabajado, es decir, lo que me he propuesto trabajar. Aquí hay que aplicar el procedimiento de aproximaciones sucesivas, ¿no es cierto?, pero redactando los apartados y los parágrafos de cada capítulo en hojas separadas. Con esto se facilita el armado, la estructuración y la reestructuración cuando sea necesario de cada capítulo. Ir armando los guiones, como lo llaman Anderegg y Valle, yo digo son esquemas básicos, tiene que ver con ir razonando, ir reflexionando cómo estoy resolviendo el objeto y cómo estoy resolviendo la interrogante de mi monografía y el objetivo. ¿Sí?
¿Cómo lo estoy resolviendo? ¿Cómo lo estoy presentando? ¿Cómo estoy sustentando con la información todo este tratamiento, tanto de la interrogante como del objetivo? Vemos, y a ustedes les ha debido pasar, colegas, que de repente o nos llegan trabajos de investigación que los leemos y dice de todo, pero resulta que toda la parte de objetivos, que toda la parte primaria, se perdió en alguna parte. Y empiezan a hablar de otra cosa, y empiezan a describir, y empiezan a hacer, y cuando uno les pregunta, pero ¿y dónde está esto que han propuesto? Ya no hay. Ya no sabemos dónde se perdió. Y de pronto sí lo han trabajado, pero ya en el proceso de exposición, que es el documento final, ya no hay. Entonces, esto hay que tener cuidado. Esta es una buena sugerencia al que vayamos trabajando con estos esquemas lógicos. Bien, entonces, la monografía se muestra como un trabajo menor, entre comillas. Sin embargo, no hay que olvidar la rigurosidad metodológica y teórica, ¿sí? No son simples relatos de un hecho fáctico, no son simples, no. La teoría siempre acompaña a un proceso de investigación, más en nuestro caso que estamos dentro de la academia. Siempre tiene que haber este tratamiento teórico, tiene que haber este tratamiento metodológico que efectivamente le dé, ¿no es cierto?, la cientificidad que siempre reclamamos en la academia. Es necesario apelar a la metodología de las ciencias sociales o a aquella de los cuerpos disciplinares en las que trabajamos, ¿sí? Aquella de los cuerpos disciplinares donde nos encontramos. Siempre hay que contemplar la información, hay que construir información, tenemos que contar con nuestras bases de datos, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar, que nos van a sostener, que nos van a posibilitar la monografía. Hay que hacer un manejo de fuentes, sin duda que hay que hacer un manejo de fuentes. No es posible que efectivamente no tengamos este manejo. A veces por nuestra propia experiencia, a veces porque ya tenemos tantos años en el ejercicio, nos volvemos desordenados. No, pues sí, lo hago por aquí, no, pero es que lo tengo aquí, no, pero es que está, ¿sí? En la investigación, cualquiera sea la investigación, es bueno tener así estos procesos, ser ordenados, ser rigurosos, ¿sí?, sin ser rígidos, reitero, siempre lo voy a reiterar, sin ser rígidos, pero hay que ser rigurosos. Hay que ser rigurosos en qué me está diciendo la metodología y cómo voy creando ese proceso metodológico, pero sin salirme de su lógica, sin salirme de los límites que me está dando la metodología. No hay que pensar que la monografía es un trabajo, como decía al principio, menor. La monografía es una investigación, y tiene una dificultad. Hay que tener capacidad de concreción. Y la capacidad de concreción también se produce a partir de nuestra experticia en el tema, a partir de cuánto sabemos del tema, a partir de cuánto nos hemos involucrado con el tema y a partir de eso que decíamos en las primeras sesiones, a partir de cómo tengo un compromiso con el tema, ¿sí? No hay que olvidar en ningún tipo de investigación la parte ética.
Y la parte ética no solo se traduce a no plagiar. Sí, el plagio es una barbaridad, el plagio es un espanto, es un robo. Pero también la ética pasa por el compromiso con el respeto que yo trabajo los temas. Eso también tiene que ver con la ética, absolutamente. ¿Sí? Esos aspectos que parecen que son medios, sí, no, son bien importantes. La ética en la investigación es un tema muy importante, pero tiene que ver con esto mucho más grande. Tiene que ver con la rigurosidad con la cual trabajo la investigación. ¿Sí? La rigurosidad, eso también es ético. Eso también es ético. ¿Sí? Entonces, creo que podemos empezar y trabajar una monografía. Muy bien, llegamos al final y al llegar al final creo que es importante que nos quede claro que este módulo, de repente a diferencia de otros, va a tener un trabajo final, que va a ser un trabajo final de unas 2 a 3 páginas, no más, y vamos a precisamente diseñar el esquema básico de la monografía que estamos planteando. Ustedes han comenzado haciendo una identificación del tema, han identificado las variables, han identificado el objeto, han ido identificando, ¿sí? Y han ido demarcando cuál quieren que sea su monografía. Aquello que me interesa, aquello con lo cual yo tengo un compromiso, ya lo tenemos. Muy bien. Lo que vamos a hacer es un esquema básico. Si gustan, pueden utilizar el esquema básico de Anderegg. Si gustan, pueden utilizar este otro que es más concreto. Lo que más interesa es el cuerpo de la monografía. Cada puntito hay que explicarlo en unas 4 a 5 líneas. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en cada punto? ¿Cuál va a ser mi esquema lógico? Pero es como un checklist. ¿Sí? Este punto lo voy a trabajar con 1, 2, 3 contenidos. Este otro voy a hacer 1, 2, 4 contenidos. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Por eso digo, es un esquema básico de la monografía en unas 2 o 3 páginas, nada más. ¿Sí? Apelen, recuperen lo que ya han ido haciendo, lo que ya hemos ido trabajando y con eso presentan este documento. Ese va a ser el documento de evaluación de este módulo. Espero sinceramente que se haya podido refrescar conocimientos, se haya podido reflexionar sobre nuestras propias prácticas como docentes y que hayamos podido ir siguiendo, que podamos ir siguiendo un proceso en el que efectivamente nos sea útil para nuestra práctica profesional, pero también para nuestro ejercicio docente, porque es algo que no nos olvidemos que la investigación es una función transversal en toda la universidad. Muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, agradecemos a todos los profesores por su compromiso con la educación y su servicio permanente a la capacitación de nuestros alumnos. Módulo 6.